Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya estoy aquí. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. No tenemos muchos participantes, 16. Ok. Voy a descargar la lista de asistencia para que no perdamos mucho tiempo. Ok. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Y me estoy tratando de compartirles la presentación del día de hoy. Ventana no, suspensión tampoco. Ok. Listo, ya la encontré. Ok, ¿están viendo todos la presentación? Sí, maestra. Bueno, yo sí la veo. ¿Sí? Ok, Sí. bueno. Sí, sí se ve. Bueno, pues entonces vamos a seguir la clase. Hoy vamos a platicar acerca de lo que es el acto reclamado. Quizá ya ustedes tengan ya algún dato, algún conocimiento de lo que es el acto reclamado por la materia que pasó, pero vamos hoy a ver la clasificación de estos actos, cómo se clasifican, cómo se siguen, en fin. Vamos a iniciar entonces con la clase de hoy, ¿ok? Pero vamos a iniciar nada más sonriendo un poquito. ¿Ven ustedes este pequeño meme que está ahí? ¿Se les hace familiar? No, no veo, maestra. ¿No lo ven? Maestra. ¿No se ve No. la presentación? Sí, Y pero tiene que volver a F5 y ya se hace grande. A ver. ¿Ya la ven? No. sí, ya veo. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí se ve. Ok, Es el de Anaí. sí. ¿Le entienden? ¿Le entienden a ese meme? ¿Todos La le entienden? suplencia de la queja. Sí, maestra. Está buenísimo, ¿no? O sea, digo, en lugar de hacer unas enfrijoladas, vamos a hacer un amparo y pedimos la suplencia de la queja y listo, acabamos nuestro amparo. No, no es cierto, no se trata nada más de eso, pero lo que pasa es que muchas veces creemos que cuando hacemos un amparo, nada más pedimos la suplencia y ya la hicimos. Y no siempre sucede así. En algunos casos sí sucede. Si, por ejemplo, ustedes lo hacen en, ¿qué será? Materia laboral o penal, pues si van por el lado del trabajador ya la hicieron, si no, pues se van a meter en líos. Pero bueno, vamos entonces a seguir la clase, ¿sale? El objetivo de esta clase va a ser identificar el acto reclamado en el amparo. Entonces, para que nosotros podamos identificar el acto reclamado, necesitamos entender bien qué es el acto reclamado. Muchas veces pensamos que es muy fácil comprenderlo, pero a veces cuando se llega a elaborar el amparo lo confundimos y el verdadero acto reclamado no lo señalamos y señalamos otro. Y pues a veces, ¿qué sucede? Que se les va el tiempo y de aquí a que se enteran cuál era el verdadero acto, pues ya perdieron la oportunidad de poder presentar en tiempo su amparo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar o aprender a identificar el acto reclamado. No es tan sencillo, parece que es muy fácil, suena muy fácil, pero a veces es un poquito complicado. Entonces vamos a tratar de entenderlo. ¿Ok? Pero para poder llegar a este punto de identificar el acto reclamado, vamos a dar una pequeña introducción. Yo creo que todos ustedes ya tienen conocimiento de esto, pero quiero que ustedes me digan, ya sé que ya está ahí en la presentación, pero ustedes díganme, ¿cuál es el objetivo del juicio de amparo? ¿Ustedes tienen ya una idea clara de cuál es el objetivo del juicio de amparo? ¿Alguien tiene una idea clarísima así de qué es? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Aparte de que ya está ahí, ¿no? En la presentación. Debí haber preguntado antes de ponerla, pero bueno, se me fue. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién anda por ahí? La frecuencia relativa, la frecuencia. No te oí.
Escucho el viento, pero no te escucho a ti. Hola. ¿Me escucha Ok. a mí? Sí, a ti sí te escucho. Es Bueno, que por sí, ahí Carla, no me había escuché, conectado. ok, por ahí escuché la voz de alguien, pero escuché que es un chico, pero no entendí lo que dijo, como que se oía mucho viento. Ah, Era la voz de Johnny, pero no se escuchaba. Ok, Johnny. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes saben cuál es el objetivo de presentar un sí, amparo? ¿Cuál es? sí, bueno, para mí, bueno, lo que tengo entendido, era el poder resolver todas las controversias que se susciten entre lo que es la autoridad que está violando como garantías o derechos del gobernado, Ujú, ¿no? ok. Entonces, toda esa esfera de derechos que se tienen, es el poder otorgarles esa protección, garantizándoselas. Ese es entonces el objetivo del juicio de amparo. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí me quiere dar su opinión? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Pues maestra, podemos decir que también el objetivo del amparo es ¿cómo se llama? El poder, ah, es ¿cómo decirlo? El hacer valer los derechos que se le hayan sido violados a cualquier persona, como reclamar esos derechos que se les fueron quitados, o no se les, ¿cómo se llama? O no se les facilitaron. Ok. Eso que ustedes me señalan es lo que nosotros como abogados queremos cuando presentamos el juicio de amparo, ¿no? Es lo que nosotros estamos buscando, lo que pretendemos. Pero el objetivo del juicio de amparo es, hay dos objetivos. Un objetivo principal, ¿cuál es? El primero, la protección del gobernado, ¿ok? La protección individual de ese gobernado. Esa es la base. El objetivo para lo que se creó el juicio de amparo es la protección individualizada del gobernado. Entonces, busca concederle a la persona que lo solicita la protección de la justicia de la Unión de manera que se respeten sus derechos humanos. Ese es el objetivo inmediato o directo. Y después tenemos un objetivo mediato o indirecto, que se traduce en la tutela de la Constitución a todo el sistema jurídico mexicano. Esta tutela, ¿a través de qué? A través de la garantía de legalidad. ¿Cuál es esa garantía de legalidad? La que encontramos, o la que protege, mejor dicho, el 14 y el 16 constitucionales. Entonces, el objetivo del amparo, digamos, el objetivo principal es que se proteja al gobernado, que se proteja a la protección de los derechos humanos del gobernado, que se traduce en concederle esa concesión. Entonces, cuando se crea el amparo o el objetivo del amparo no es para que la autoridad jurisdiccional determine y se haga a un lado los expedientes o lo que se le plantea y ver si se sobresee por X o tal razón. No es improcedente, deshácelo. Ese no es el objetivo. El objetivo siempre es concederle el amparo. Entonces es concederle la protección a manera de que se respeten sus derechos humanos. Ese es el objetivo básico del juicio de amparo. Es lo que busca, es para lo que fue creado, ¿no? Y si lo ejemplificamos en las dos distinciones o dos características que tenemos del amparo, los dos tipos, mejor dicho, hablamos del amparo indirecto y del amparo directo. Y entonces el amparo indirecto tendría como objetivo principal esa protección constitucional para que no se vulneren sus derechos fundamentales, ¿no? Sus derechos humanos. Pero el amparo directo, que si bien es cierto, igual es un amparo, igual tiene como objetivo directo que se proteja al gobernado, este objetivo se busca a través de la tutela de la Constitución hacia ese sistema jurídico que emana de la protección a esa derecho humano o garantía de legalidad
que es a través del 14 y el 16 constitucionales. ¿Por qué? Porque son esos dos artículos constitucionales que van a estudiar o que nos van a proteger para que siempre se respete la legalidad o todo lo que es el procedimiento dentro de cualquier juicio, ¿no? O procedimiento. Entonces, estos son los dos objetivos principales del juicio de amparo, el objetivo inmediato o el mediato, o directo o indirecto, ¿ok? Después tenemos otra característica básica del juicio de amparo, espérenme, ya me equivoqué, acá. Otra de las características básicas del juicio de amparo es que es un juicio es material y formalmente jurisdiccional. ¿Cómo lo traducimos o cómo traducimos esto? Es materialmente porque se entabla una controversia entre la persona que se considera agraviada, o sea, el quejoso, y la autoridad, que es aquella que emite ese acto reclamado, que le está trayendo algún daño al quejoso. Entonces, por eso es material. Materialmente es lo que sucede en la realidad y formalmente es lo que está establecido en la norma. Entonces, el juicio de amparo es materialmente y formalmente jurisdiccional. ¿Por qué? Materialmente porque se enfrentan dos partes, ¿no? Y es un juicio. Y es formalmente porque se sigue o es un asunto que corresponde al Poder Judicial de la Federación y es obviamente de naturaleza jurisdiccional. Entonces quiere decir que solamente va a estar dentro de ese ámbito jurisdiccional. Y entonces esa es una de las características del juicio de amparo. Otra característica más que encontramos es que el amparo tiene como intención, no nada más el objetivo, sino la intención primordial del juicio de amparo, es que se le otorgue al gobernado esta protección. No se busca otra cosa más que protegerlo. Digamos que es el punto principal. Lo que viene después, si fue improcedente o si se sobresee el juicio, eso es secundario. La intención básica del juicio de amparo va de la mano con el objetivo, que es que esta persona, el quejoso, sea protegido y se le conceda el amparo. Pequeñitos, no sean malitos, el que tiene un perrito por ahí cierre su micro porque quiere entrar a la clase, pero como que no entiendo todavía su idioma. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, les decía, esta característica a veces la ignoran, se ignora cuando se resuelve un juicio de amparo. Pero el amparo se estableció únicamente a favor de ¿quién? A favor de los gobernados. Y la intención es esa, otorgarle el amparo. Ahora, ¿esto cómo debe ser? Pues debe ser a favor de los sujetos de derechos y obligaciones. Es decir, ese gobernado que va a acudir a pedir el amparo es una persona que es sujeta de derechos y de obligaciones. Entonces, eso nos lleva o se traduce en que puede ser una persona física o una persona jurídica, o lo que conocíamos como persona moral. Pero cualquiera de las dos siempre debe de ir en su calidad de particular, es decir, como gobernado, ¿ok? No puede ir en su calidad de autoridad. ¿Por qué? Porque ya vimos que el objetivo principal del amparo es la protección del gobernado. Y la intención es otorgarle ese amparo solicitado. ¿A quién? A ese sujeto de derechos y obligaciones, que puede ser una persona física o una persona moral o jurídica, ¿no? Como lo quieran denominar ustedes. Pero la particularidad es que debe ser en su calidad de gobernado, es decir, como particular, ¿ok? Ahora, un punto muy importante dentro de lo que es el juicio de amparo es que solamente va a proceder en contra de actos definitivos. No vamos a poder utilizar el juicio de amparo para impugnar un acto que no sea definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un medio extraordinario de defensa. Entonces, previa a su procedencia, se deben de agotar todos los medios ordinarios de defensa que existan al alcance del quejoso para poder conseguir la reparación de aquellos derechos que considere que se pueden haber vulnerado.
Es decir, la procedencia del amparo está condicionada a que los actos impugnados no puedan ser modificados, confirmados o revocados por esa misma jurisdicción ordinaria, porque entonces no tendría razón de ser el amparo. Yo quiero pensar que ustedes ya conocen los principios rectores del juicio de amparo, pero los vamos a recordar y los vamos a platicar un poco más adelante, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta. El acto reclamado siempre debe ser definitivo. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, no es un recurso. Por ahí hay autores o hay abogados que consideran que de acuerdo a la convencionalidad, el juicio de amparo sería un recurso, pero a nivel internacional y no propiamente como recurso, sino que la convención lo que señala es que todo mundo tiene derecho a un recurso que proteja sus derechos constitucionales. Se refiere al juicio de amparo, pero no propiamente como recurso. Digamos que fue una manera de decirlo. Yo discrepo de ese criterio de quien dice que es un recurso porque así lo señala la convención. Y yo digo, bueno, sí lo señala así, pero no porque sea un recurso, porque no tiene la naturaleza de recurso, sino porque es una manera de haberlo enunciado en la convención. Entonces, el juicio de amparo siempre va a ser un medio extraordinario de defensa, y ese medio extraordinario de defensa debe presentarse una vez que ya agotamos todos los medios ordinarios, es decir, todos aquellos que se sigan delante de la autoridad responsable. ¿Ok? Bueno, entonces el juicio de amparo se ejerce a través del derecho de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder promover un juicio de amparo, pero siempre va a ser a través de un impulso procesal. Quiere decir que nosotros, por muy grave que sea la violación que esté cometiendo la autoridad, no va a seguir de oficio, necesita ese impulso, que también es uno de los principios, pero bueno, eso lo vamos a platicar después, pero entra como una de estas características del juicio de amparo. Se debe seguir a través de ejercitar el derecho de acción del gobernado, es decir, no procede el juicio de amparo si no hay un impulso procesal, ¿ok? Entonces, quiere decir que se tiene que aquel que emite el juicio, aquel que emite el acto positivo o negativo, no puede, primero, él no puede promoverlo, sino tiene que ser ¿quién? El quejoso, ¿no? Necesita ese impulso. Ahora, ¿cuál es el primer paso que necesitamos para poder iniciar una demanda de amparo? ¿Cuál ustedes creen que sea ese primer paso? ¿Cuál se les ocurre que pueda ser ese primer paso? A ver, alguien que me cuente. ¿Hay alguien por ahí que me quiera decir? ¿Cuál es el primer paso para hacer una demanda de amparo? ¿Alguien ha hecho uno? ¿O ha participado? Presentar el escrito. Para que tú hagas tu demanda, ¿cuál es el primer paso que tienes para presentar para poder hacerla? No para presentar, para hacerla. Tener el acto reclamado. Identificar el acto. Exactamente, identificar el acto reclamado. ¿Ok? Necesitamos identificar ese acto reclamado para entonces nosotros poder iniciar nuestra demanda de amparo. Entonces, por eso se dice que el acto reclamado es un requisito sine qua non de la procedencia del amparo. Sine qua non significa sin la cual no. Entonces, sin el acto reclamado no podríamos iniciar un juicio de amparo. Entonces, ese es el primer paso. Yo sé, les digo que suena a veces así como medio bobo decir, bueno, ¿cómo no vas a identificar el acto reclamado, no? Si ya sabes que vas a presentar un amparo. Pero sucede. Ya más adelante vamos a ir cuando entremos a los ejercicios, ahorita no, tal vez la próxima clase, vamos a ver cómo es que se puede llegar a confundir uno con otro, ¿no? Entonces, ¿qué es el acto reclamado?
El acto reclamado es ese hacer o no hacer que el quejoso va a señalar en su amparo, ¿no? Entonces es cuando es el hacer o no hacer, y ese no hacer es también la omisión, que el quejoso considera vulnera sus derechos fundamentales. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes díganme, ¿derechos fundamentales y derechos humanos es lo mismo? ¿Quién me dice? ¿Sabemos si es lo mismo o no? ¿Los derechos humanos y los derechos fundamentales son lo mismo? No, No, son diferentes. ¿Qué es uno y qué es otro? ¿Por qué no son iguales? ¿Qué es uno y qué es otro? Cuéntenme. Los derechos fundamentales se encuentran pues, tal cual, ¿no? O sea, están en el derecho positivo se podría decir en la Constitución, y Ajá. los derechos humanos se pueden encontrar en tratados internacionales. A ver, ¿alguien más por ahí que me quiera decir? ¿Me puede repetir la pregunta? Los derechos humanos son un carácter universal y los derechos fundamentales son los que están establecidos en la ley, ¿no? Bueno, me confundí, creo. No, bueno, sí, bueno, no sé. Yo creo que, como dijo Vero, los derechos humanos son todos los derechos que tenemos por el simple hecho, o sea, de ser, o sea, humanos. Y los fundamentales vienen, reconocidos en ya el Estado los reconoce. Entonces, Ujú. por eso es que al momento de que el Estado lo reconoce en la Constitución, en los tratados que ha firmado, se nos otorgan. Ok, es correcto. Los derechos humanos son aquellos que son inherentes a nosotros, ¿no? De hecho, se dice que son las prerrogativas que tiene el ser humano y que van dirigidas a proteger su dignidad de forma integral. Esos son los derechos humanos. Los derechos fundamentales son los que vienen, los que se crean y se establecen en la norma, en la Constitución. Sin embargo, en nuestro país, a partir de la reforma de 2011, esto cambia y nos hace un poco distintos a otros países que tienen, por un lado, los derechos humanos y por otro lado, los derechos fundamentales. Si nosotros nos regresamos un poquito al pasado, un poquito antes de que viniera la reforma, cuando hablábamos de garantías individuales, entonces hablábamos de que la Constitución protegía derechos fundamentales, que eran esas garantías individuales. Cuando viene la reforma y se introducen los derechos humanos, entonces ahora esos derechos fundamentales se van a mezclar con los derechos humanos. Y para México podemos hablar de que son lo mismo, derechos humanos y derechos fundamentales, de manera general. Pero si hacemos una clasificación, o podríamos clasificarlo así, podemos decir, derechos humanos es el general y tenemos derechos humanos inherentes al hombre y derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque la Constitución nos protege esos derechos humanos que tenemos por nacimiento o porque solo somos personas humanas que podemos encontrar o que se caracterizan por ser los derechos humanos de primera generación. Después vienen los de la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta donde vamos, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo muy breve. Un ejemplo de un derecho humano de primera generación es, por ejemplo, la vida, ¿no? Que es lo básico. Y un derecho humano fundamental es el derecho al Internet. ¿Por qué? Pues porque no nacimos con Internet. Pero si ahora lo manejamos como que el Estado nos vulnera nuestro derecho humano al Internet, es válido, porque incluso la misma Constitución establece que tenemos derecho a la banda ancha, ¿no? Entonces, es un derecho humano, pero viene de quinta generación. Entonces, yo lo que digo es, lo clasifico así, derechos humanos
derechos humanos esenciales o inherentes al hombre, como sus prerrogativas, y derechos humanos que son derechos fundamentales, ¿ok? ¿Por qué hago esta distinción? Porque a la hora de que nosotros vamos a hacer un amparo, pues hay que identificar también si son derechos humanos inherentes por ser persona o si son derechos humanos fundamentales, es decir, los que se fueron derivando unos de otros y que fueron creados a partir de que el legislador los fue plasmando en la norma, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, esos son los derechos humanos. Ahora, perdón, los actos reclamados. Ahora, un acto reclamado, para que nosotros lo podamos identificar, la clase pasada platicábamos de los requisitos que debe de tener el acto de autoridad. Entonces, aquí quitamos a la autoridad y solamente nos quedamos con los requisitos de ese acto. ¿Qué necesita? Necesita ser unilateral, ser coercitivo y ser imperativo. Yo sé que por ahí a lo mejor van a encontrar algún texto que diga que ya nada más hace falta que sea unilateral o que sea solo coercitivo. Desaparece o el imperativo o el coercitivo, porque hay autores que lo toman, lo manejan como de la misma, como si fuera un sinónimo coercitivo e imperativo, pero los juntan, ¿no? Y la verdad es que son tres y así los ha manejado la Corte también. Lo que pasa es que antes existía un término que se manejaba como el uso de la fuerza pública. Y antes, para que fuera un acto de autoridad, necesitaba que hubiera un uso de fuerza pública en caso de que no se llevara a cabo lo que la autoridad decía. Ahora no sucede así. No necesita forzosamente que exista una autoridad que te aviente a la fuerza pública para que lo cumplas, pero sí necesita que se obligue tu conducta, que vaya en contra de tu voluntad y que no sea una petición, sino que sea una orden. Por eso entonces es unilateral, porque es un acuerdo sin consentimiento del quejoso. Perdón, es sin acuerdo y sin consentimiento del quejoso. Es coercitivo porque forza una conducta o va en contra de la voluntad. Y es imperativo porque no es una petición, es una orden o una petición disfrazada de petición directa, ¿no? Entonces, es como las invitaciones del SAT. Le invitamos, o sea, es una invitación, pero pues prácticamente no es invitación, ¿no? Si fuera invitación, no pasa nada si no voy, pero no es así. Entonces, esos son los tres requisitos que necesitamos para identificar el acto reclamado. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una demanda, tenemos que ver si estos tres requisitos están en ese acto. Si no están o falta alguno, entonces voy a ver qué otro puede ser, ¿sale? Después tenemos el acto reclamado, ya vimos los requisitos. El acto reclamado, entonces, ¿qué es? Es aquella conducta, es decir, algo activo que hace la autoridad o una omisión, que la omisión sería el, pues dejar de hacer, ¿no? Un hacer que es una acción, hago, te doy, te ordeno, te quito, te hago, pero la omisión es, pues no hacer nada, entonces lo dejo de hacer. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y entonces, este hacer o no hacer debe estar atribuido ¿a quién? A la autoridad responsable. Entonces, debe de existir un acto positivo o negativo, omisivo, para que podamos nosotros promover un amparo y señalar nuestro acto reclamado. Pero también necesitamos que se cumplan los tres requisitos que platicamos, ¿no? Y que esto además se estime por parte del gobernado como violatorio de sus derechos humanos y o derechos fundamentales, ¿ok? Hacemos una distinción, pero digamos que podemos decir que materialmente son lo mismo, pero formalmente no son lo mismo. Aunque si ustedes argumentan, por ahí vi alguna sentencia de la Corte, donde argumentaban que son lo mismo. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Constitución así lo señala. Entonces,
ya no los hago más bolas con eso. ¿Eso hasta aquí quedó claro? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Algo que no quedó claro? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Podemos seguir? No, maestra. Sí, Maestra. todo claro. Ok. Bueno, entonces, ¿y cómo se clasifican los actos reclamados? Tienen una clasificación, la primera clasificación es muy sencillita, muy simple, y esa la podemos identificar muy fácilmente. ¿Cuál es esa? Por su naturaleza. Tenemos actos positivos y actos negativos. Y es utilizar incluso la pura lógica. ¿Cuáles son los positivos? Los de hacer. Todos aquellos que impliquen que la autoridad hace algo son positivos. Y entonces quiere decir que hay actos de ejecución, ¿sale? Estoy haciendo algo, yo soy autoridad, hago algo, ordeno algo, o te pido algo, te quito algo, pero estoy haciendo algo, ¿sale? La diferencia con los otros, con los negativos, es de no hacer, o dejo de hacer, o te prohíbo algo. ¿Qué diferencia habría entre no hacer y dejar de hacer? Bueno, si no hago, es que estoy omitiendo hacer un algo que yo tengo la obligación de hacer. Por ejemplo, en este caso tenemos actos omisivos legislativos o actos omisivos administrativos. ¿Qué pasa cuando hay un acto omisivo legislativo? Vamos a pensar que que los legisladores, que sería muy raro, pues ellos son tan listos y tan letrados en todo esto, que no se les va nada. Todo lo que tienen que regular está regulado. Y todas las normas tienen una, digamos que siempre todas las normas van de la mano, el adjetivo con el sustantivo. No falta ninguno. Entonces, eso quiere decir que ellos están haciendo lo suyo. Pero si por ahí a alguien se le olvidó y existe la ley principal, pero no existe la ley secundaria para poder regular esa norma, entonces hay una omisión legislativa. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos tan feos que estamos viviendo, existe por ahí en la Constitución una figura que habla de la suspensión de los derechos fundamentales, lo que llamábamos o que se conoce como la suspensión de garantías. Existe, está en la Constitución y se puede hacer formalmente, pero materialmente no. ¿Por qué? Porque no existe una norma que lo regule. Está pendiente, lo siguen pensando, entonces ahí está, no ha salido. Entonces, si no se ha publicado y no tiene valor, no tiene vigencia, entonces no existe. Aunque digan, bueno, es que está en estudio y está la propuesta y estamos pensando, pues sí, pero jurídicamente no existe, porque no la puedo aplicar. Entonces, ¿qué hay ahí? Una omisión legislativa. No he hecho lo que tengo que hacer, ¿ok? O bueno, dejé de hacer no hice lo que tenía que hacer, mejor dicho. Y cuando dejo de hacer, por ejemplo, es otro tipo de omisión. Vamos a pensar que yo presento un escrito al gobernador y le digo, oye, fíjate que yo no tengo casa y quiero que me proporcionen una casa porque yo tengo derecho a la vivienda. La Constitución dice que tengo derecho a una vivienda digna, entonces quiero que me des una casa. Pero no me contesta. Entonces ahí está, no me ha dado contestación. Entonces estoy dejando de hacer algo, estoy dejando de contestarle, ¿ok? Digamos que materialmente pudiéramos decir que es lo mismo el no hacer y dejar de hacer, dependiendo de cómo lo argumenten, y para no hacer los bolas, pensemos que es lo mismo, ¿vale? Es una omisión, dejé de hacer algo que tenía que hacer. Entonces, ese sería el no hacer, el negativo. Otro negativo es prohibir. Solicito que me otorgues una licencia de funcionamiento para un cabaret, ¿no? O un antro, no sé. Y te dicen que no. No nada más te dice que no, sino te prohíbe que lo abras. No te lo autorizo y está prohibido, bla, bla, bla. Y te dice que lo prohíbe. Entonces, no nada más dijo que no, sino además lo prohibió.
Entonces, esa sería una prohibición. O el otro negativo es cuando te digo que no. Y entonces, oye, yo quiero que me des un permiso para abrir un negocio de tortas. Ah, pues no, no te lo doy. Porque el artículo tal dice que en tu zona no se puede poner porque es zona habitacional. Y ya. Entonces es una negativa. Ahí entonces está la primera naturaleza del acto reclamado, en el positivo y el negativo, ¿ok? Ese es más fácil de identificar. Ya en la práctica lo vamos a ir realizando. Después tenemos actos declarativos. Estos actos declarativos, les aclaro y les hablo de lo anterior porque a veces en el Google ponemos ahí algo y nos manda a textos muy viejitos, no nos habla de textos actuales. Entonces, ahí vamos a, si ustedes, por ejemplo, lo buscan, va a haber momentos en el que les van a aparecer conceptos en el que les diga que el acto declarativo no es procedente para el juicio de amparo, que no trae una consecuencia jurídica, que porque nada más es cuando la autoridad constata algo, una situación, ¿ok? Pero ya en estos tiempos nuevos, actuales, que les están tocando a ustedes, los actos declarativos sí pueden ser sujetos, sí pueden ser actos que se lleven a un juicio de amparo. Y en este caso, ¿cómo? Un acto declarativo, sí es cierto, un acto declarativo es aquel en el que la autoridad constata una situación jurídica, eso es totalmente cierto, pero para que pueda ser un acto reclamado en amparo, debe haber un pronunciamiento declarativo, pero que ocasione algo. Por ejemplo, que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, pero que eso me está causando un daño, me está causando una lesión, ¿sale? O que en esa simple declaración tenga ya implícita una ejecución propia. ¿Y cómo es esto? Los actos que carecen de ejecución material, que sería el primer tipo de actos declarativos, son aquellos consistentes, por ejemplo, en acuerdos donde vamos a pensar que presentaron una demanda y se tiene como parcialmente interpuesta, ¿no? O le desecharon un incidente de nulidad de actuaciones o de pruebas, o se negó la posibilidad de acordar una petición que yo hice, ¿no? Por ejemplo, yo digo, solicito que notifique su emplace a tal persona y me dicen que no. No al lugar a acordar lo clásico, no al lugar a acordar de conformidad a lo solicitado, punto. Ese sería un acto declarativo. Es un acto declarativo, pero sin una ejecución material. Sin una ejecución material, pero que sí nos puede traer un daño, ¿no? Nos puede ocasionar un perjuicio. Es decir, por ejemplo, digamos, no llevan una realización, una obligación de hacer o una obligación de dar, pero sí se están pronunciando, causándome un daño, porque en el estado en que se están quedando, pues no lo vas a notificar o no lo vas a emplazar. Entonces, no requiere de una actuación posterior, no requiere de un hacer algo o de darme algo, pero bueno, eso se traduce a que carece de una ejecución material, pero de alguna manera sí me está estableciendo o me está causando un daño porque no está haciendo nada, lo está dejando como está y entonces no lo emplazó o no lo está notificando o no me está dando las copias o me está dejando así como que, ¿y ahora qué hago? Entonces, en ese caso, cuando ese acto declarativo deja las cosas en el estado que están y no me ayuda o no ejecuta lo que yo estoy pidiendo, no podemos decir que es una omisión, sino que es un acto declarativo. Y es un acto declarativo que carece de ejecución material, pero que sí me está causando un daño, un detrimento. Tenemos otro, que es, aquí está, se llaman, dice, llevan en sí mismos un principio de ejecución. Estos actos declarativos es cuando en sí mismos, solo por el hecho de hacer esa declaración ya está llevando una ejecución como tal. No sé, por ejemplo, vamos a pensar que
que yo promuevo un juicio, ¿no? Un juicio ordinario mercantil y resulta que se emite un sobreseimiento y me dicen, se ordena la devolución de la demanda inicial, así como los documentos, y ya, y se acaba todo el asunto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues hay una orden que me está devolviendo mis papeles y que está diciendo, pues tu demanda no más no funciona, ¿no? Entonces, es un acto declarativo que está, que inmerso ahí lleva una ejecución en sí misma. Está ejecutando algo en ese mismo momento que está haciendo su declaración. Se ordena la devolución de la demanda inicial y la devolución de los documentos. Si yo no te los pedí y tampoco te dije que dejaras la demanda sin efectos, ¿no? Entonces, es un acto declarativo, está diciendo algo, está, como dice acá el concepto, está constatando una situación jurídica, pero que me está llevando, lleva de la mano una ejecución que me está causando un daño. ¿Por qué? Pues con motivo de esa orden a la actora pues le van a regresar su demanda, le van a regresar sus documentos y no va a tener ninguna consecuencia material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me está causando un daño y por lo tanto yo puedo presentar un juicio de amparo, ¿no? Y además eso se traduce a que me concederían la suspensión, ¿no? Bueno, ese es por los actos declarativos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o comentario? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, reclamos? No, maestra. ¿No? Ok. No, ninguno. Bien. Seguimos entonces con los actos reclamados por su consumación. Y cuando hablamos de los actos consumados, la doctrina y la jurisprudencia ha señalado como que son aquellos que se han realizado de alguna forma, ¿no? Que ya se realizaron de forma total, que los efectos ya se llevaron a cabo, es decir, que la finalidad que se perseguía con ellos pues ya terminó, se obtuvieron todas sus consecuencias jurídicas y para esos efectos pues ya no hay procedencia del amparo, ¿no? En estos actos consumados. Eso sería de manera general. Ahora, los actos consumados, para efectos del amparo, los tenemos clasificados en reparables, de modo reparable, y los consumados de modo irreparable. Entonces, atendiendo a la naturaleza de esto, ¿cómo los podemos diferenciar? En el mismo texto lo viene, ¿no? Son actos consumados de forma reparable, aquellos que si nos conceden el amparo, se puede reparar esa afectación. Y entonces sí los podemos llevar al amparo. De ahí el objetivo que tenía antes, existía, bueno, en la anterior ley de amparo, el artículo 80 era para mi gusto muy claro, ¿no? Porque decía que el efecto del amparo era regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de ser cometida la violación. Era muy sencillo y yo creo que era, que aunque muchos dijeran que no estaba muy concreta, que no era explícita, yo considero que sí, porque pues nada más tenías que dejar todo como estaba antes. Hicieras lo que tuvieras que hacer, pero lo tenías que dejar como estaba. Y entonces, si ese acto que tú llevas al juicio de amparo se puede regresar al estado que tenía antes de que te cometieran la violación, entonces es un acto consumado, pero reparable. ¿Ok? Entonces lo puedo reparar. A pesar de que ya se hayan realizado sus efectos o sus consecuencias, se pueden reparar al momento de que se concede el amparo, ¿no? La ejecución o la consumación se puede restituir cuando te conceden el amparo. Y los actos consumados de modo irreparable son los actos consumados, son aquellos, que al realizarse ya surtieron todos sus efectos y consecuencias físicas y materiales y ya no pueden ser restituidos al estado que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Aquí hay un ejemplo un poquito burdo y es un ejemplo muy clásico que daba el doctor Burgoa. Recuerdo que lo daba mucho en clase. Y el ejemplo era con un edificio y decía, bueno,
hay un edificio que mi acto reclamado es que no me tiren ese edificio, ¿no? Entonces, si yo voy al amparo antes de que me tiren el edificio, y en el inter del juicio lo tiran, entonces no quiere decir que sea un acto consumado, porque lo pueden reparar, porque antes de que lo tiraran, yo vine al amparo. ¿Y cómo lo puedo reparar? Bueno, ahí, bueno, lo vamos a ver casi al final del curso, pero vamos a hablar de un cumplimiento sustituto, ¿no? Ya no te puedo construir el edificio, pero te lo puedo pagar. Entonces, ahí sería un acto consumado en ese momento que ya lo tiraron. Ahora, pero ¿cómo cambia la situación? Si antes de que yo vaya al amparo ya lo tiraron, pues entonces ahí ya no puedo hacer nada, porque tú no veniste a verme, no veniste a pedir el amparo antes de que lo tiraran. Tú veniste a pedirme el amparo cuando ya lo habían tirado. Entonces, al menos en amparo, no vas a conseguir nada. ¿Dónde? Pues a lo mejor tendrías que buscar otra vía, ¿no? Pero no en amparo. No quiere decir que así pase. Les vuelvo a repetir, es un ejemplo que nos daba el maestro Burgoa para poder comprender cuando ya es consumado irreparable y cuando es consumado reparable. ¿Ok? ¿Quedó dudas en este ejemplo o en este punto? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda? ¿Sugerencia, reclamo, algo? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene comentarios? No, Todos. todo Ok. bien. Es muy buen ejemplo. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Otra clasificación de los... No te entiendo. Ah, sí. Otra clasificación, perdón, es que no entendía señas. Otra clasificación de los actos reclamados es una clasificación por su acreditamiento. ¿Cómo podemos hablar de acreditar estos actos reclamados? Pues hablamos de actos existentes. Aquí es muy sencillo. Es muy sencillo, pero fíjense que a la hora de que ya en la práctica se está llevando a cabo el que ya se presentó el amparo y que sale nuestro primer acuerdo y demás, a la hora de que se rinden los informes, muchos abogados dicen, bueno, pues ya presenté el amparo, hay que digan, ¿no? A ver qué sale. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la autoridad contesta el informe, dice, no, el acto no es cierto. Pero yo tampoco presenté ninguna prueba que acredite que es cierto, y de las constancias que hay, no se acredita. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo van a tener como que no es cierto. No es existente ese acto reclamado. Y entonces, pues, va a salir perdiendo el abogado y cuando vaya, pues va a decir que ya, va a ver que su asunto ya fue sobreseído. Entonces, aquí la característica o cómo podemos identificar este acto es que cuando es existente, cuando yo puedo demostrar fehacientemente que sí hay un perjuicio a mi esfera jurídica, a mis derechos sustantivos, o que sí existe cuando hablamos de, por ejemplo, de un interés legítimo. Y entonces la autoridad dice, bueno, pues sí es cierto el acto, o sea, no le queda de otra, ¿no? Pero es inexistente cuando, a lo mejor sí existe, pero es inexistente cuando la autoridad dice, no es cierto y yo no puedo demostrar su existencia, o sí puedo, pero simplemente en ese momento no lo hice, se me pasó el tiempo, no me fijé, y aunque yo vaya después y le diga, oye, no vi el término, pero mira, aquí está la prueba, pues ya, no se puede, ¿no? Eso es algo que debemos de tener muy presente, los términos que son muy, muy importantes. Bueno, entonces, actos existentes y no existentes. Existentes, cuando le demostramos a la autoridad que existe el acto, o, bueno, y la autoridad lo acepta, o aunque lo niegue, yo le compruebo al juzgador que sí existe, ¿no? Y el inexistente es cuando la autoridad dice no existe, y aunque sí exista, pero yo no lo demuestro, pues entonces queda como un acto inexistente, ¿ok? Actos presuntamente existentes, pues estos actos los constituyen aquellos que se tienen por ciertos, aunque la autoridad diga que, pues que no, ¿no? Él dice,
o a veces dicen, es parcialmente cierto, ¿no? O te avientan un rollo, pero no dicen si sí o no. Pero de las constancias se advierte que el acto sí existe, ¿no? Entonces, sí es un acto existente. Tenemos la otra clasificación de los actos reclamados es por el momento en que producen sus efectos y son actos instantáneos o de tracto sucesivo. ¿Cuándo son instantáneos? Cuando justo en el momento que se lleva a cabo que se ejecuta el acto, nos va a tener, va a causar un daño, ¿no? Se va a ejecutar en ese momento. Su efecto es instantáneo. No sé, por ejemplo, no sé, una orden de aprehensión, pues no va a tener su efecto hasta que ya estás adentro en Coven, sino el efecto es en el momento en el que ya se dictó la orden, ya de alguna manera me está causando ese daño, ¿sale? Ese es un acto instantáneo. ¿Cuándo es un acto de tracto sucesivo? El ejemplo que les di de la orden de aprehensión ahorita se me vino a la mente. Puede ser en los dos casos, lo voy a cambiar para que no se confunda. Instantáneo, piensen, por ejemplo, en una clausura, ¿no? Me clausuraron y ya, está cerrado y tiene los sellos. Ya se ejecutó, es instantáneo ese acto. Pero si hablamos de tracto sucesivo, quiere decir que es un acto que se va produciendo a través del tiempo, que no fue ejecutado en ese, no es instantáneo en este, valga la redundancia, en este instante, sino que, por ejemplo, vamos a pensar que yo soy un servidor público y me otorgan, me emiten una suspensión, se sigue un procedimiento administrativo, etcétera, y me dictan una suspensión. Y resulta que la ley de la que deriva ese acto no prevé ningún recurso, es decir, no puedo agotarlo ante la misma autoridad. Entonces me voy al amparo. Esa suspensión de mi labor es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Se va configurando día tras día. Otro ejemplo, que es el que les pongo aquí en la lámina, es cuando se solicita, y también no pasa mucho, cuando por ejemplo un diputado o cualquier servidor público, un gobernador o un presidente municipal o qué sé yo, pide una licencia en el cargo público que tenía, en el que lo elegimos de forma, bueno, fue elegido por elección popular, por votación, todos decidimos que él se iba a quedar y a la mera hora dice, no, pues saben que quiero una licencia porque me voy a ir a trabajar a otro lado o voy a ir a hacer otro cargo. Entonces, en ese caso, ese acto reclamado, eso que lo puede llevar cualquiera de los que lo eligieron, ese acto es de tracto sucesivo. ¿Por qué ese tracto sucesivo? Pues porque no se configura en un instante, sino que está causando un daño, está causando un perjuicio día con día, porque no está ocupando el cargo para lo cual yo lo elegí. Entonces, cada día va causando un daño. Entonces, ¿cómo podemos identificar a los actos instantáneos? Cuando me causa un daño justo en ese momento en el que se dicta. Y el otro, diario o con el tiempo, sigue persistiendo ese daño, ¿no? Ese perjuicio. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que no va o sea, que no aplica en el amparo, pero nada más para que quede comprendido cómo es esto de tracto sucesivo. Pensemos en el adulterio. El adulterio no se configura en el momento en el que la pareja está con la otra persona, sino se configura mientras dure la relación. Entonces es, hoy cometí adulterio porque sigo con él, mañana, pasado y así, ¿no? Entonces va siguiendo. O por ejemplo, en materia familiar también, los alimentos. No quiere decir que, no me pagaste alimentos hoy y entonces es instantáneo, no. No me estás dando alimentos y entonces es un día y mañana y pasado y me sigues debiendo y entonces son de tracto sucesivo, ¿ok? Esa es otra característica. Una característica, perdón, un acto, otra clasificación más de los actos son los actos por su temporalidad. Estos pueden ser pasados o presentes. Son pasados al momento en que se impugnan en un juicio de amparo
y se han llevado a cabo plenamente y han producido todos sus efectos. O sea, ya lo impugné y ya los efectos ya se produjeron. Y son presentes cuando los efectos siguen existiendo, están ocurriendo ahorita, ¿sale? Están en este momento. Es decir, su realización está en curso, vaya, ahorita está sucediendo el acto, ese sería un acto presente. Un pasado pues ya sucedió, digamos que los actos de tracto sucesivo tendrían una clasificación, de hecho sería muy extensa y es muy larga la clasificación, pero este es de manera general y los van a ir ustedes encuadrando cuando ya los identifiquen. No tiene caso que les dé todas las ramificaciones, sino nada más les estoy dando los que vamos a ir manejando a la hora de hacer la práctica, ¿no? Entonces, los pasados son los que ya se produjeron, ya tuvieron sus efectos, pero me causan daño. El daño no se ha perdido, sino el efecto de lo que sucedió. Y en el presente está sucediendo ahorita, ¿no? En este momento. Por ejemplo, cuando hay un amparo por una incomunicación, ¿qué sucede con ese? Pues en este momento está incomunicado, no sé dónde está, entonces está pasando ahorita, ¿no? Ese es un acto presente. Ahora, otra clasificación son actos futuros inciertos o probables. En este caso, se constituyen como aquellos que no se han realizado en el momento en el que se demanda el amparo. No existe la certeza de que estos actos realmente se realicen, por eso son inciertos o probables. Son probables, pero, perdón, son inciertos, porque no sé si van a suceder. Quizá pasen, pero no existe la certeza. Entonces, este tipo de actos no los podemos llevar al amparo. Sin embargo, los otros, los que son futuros ciertos o inminentes, estos no se han realizado, pero existe la certeza de que se van a realizar. Y ahí también entra una orden de aprehensión, por ejemplo, ¿no? Pues ya está la orden, no una orden de aprehensión. Cuando, por ejemplo, los que se conocen como amparos, se me fue el nombre, amparos exploratorios, porque el abogado dice, llega el cliente y le dice, oye, fíjate que allá afuera de mi casa vi 2 patrullas y son de esos ministeriales, entonces vienen, yo creo que me están buscando, porque además le dijeron a mis vecinos que si no me conocían y oye, pero ¿hiciste algo? No, yo no hice nada, y ya después te cuenta que siempre se hizo algo, ¿no? Entonces, es un acto cierto inminente. ¿Por qué? Pues porque sabes que sí existe la evidencia de que algo se cometió, que algo sucedió. Está a lo mejor su carpeta ya iniciada, etcétera, aunque en el momento él no lo diga, sí existe. Entonces, un acto cierto, inminente, y ese sí lo podemos llevar al amparo. Por la actuación del quejoso, tenemos actos consentidos, ¿no? Pero los actos consentidos pueden ser expresamente consentidos o tácitamente consentidos. ¿Cuándo son expresamente consentidos? Cuando yo acepto mi conformidad, ¿sale? Yo acepto manifiesto mi voluntad ante ese tipo de actos. Pero, pues, promoví el amparo por el consejo de mi abogado, ¿no? Pero yo lo acepto, entonces es un acto consentido. Otro tipo de acto consentido es cuando se nos va el tiempo y no lo impugnamos. Oye, pero es que yo no estaba de acuerdo. Lo que pasa es que pues se me fue el tiempo y por 2 minutos no alcancé a llegar al reloj checador. Pues así hubiera sido un segundo, en el momento en el que cerró el reloj checador y dio las 12 en punto, ya no te puedo recibir más, ¿no? Bueno, 12 con 1 segundo. Entonces, es tácitamente consentido. ¿Por qué? Porque no impugné, pueden ser 2 formas. Una, no lo impugné en el momento en el que debía hacerlo, o sea, no presenté ningún medio de impugnación o no lo presenté en el tiempo que tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, ya se dio un consentimiento. No es expreso, como en el otro, que yo digo, sí, lo acepto, es tácito, porque mi omisión hace que no se haya impugnado y entonces, pues eso quiere decir que yo me conformé con ese acto. Y entonces, por eso es un acto tácitamente consentido.
De ahí tenemos, hay dos variantes, los actos derivados de actos consentidos y los actos no consentidos. Los actos derivados de consentidos, pues son, es muy sencillo, son aquellos que van a causarle un daño, pero como secuela de lo otro que no impugné, ¿no? Hubo un primer acto que no impugné. Ah, bueno, pues se me fue el tiempo, pero voy a ver si es chicle y pega. Y cuando ejecuten ese acto, me voy contra ese. Pero resulta que al rendir el informe la autoridad dice, no, espérate, cuando yo le notifiqué tal cosa, él no promovió amparo. Entonces, esto solo es consecuencia de aquel. Y entonces es un acto derivado de otro consentido. ¿Sale? Yo sé que son un montón de clasificaciones, pero al menos tenemos un concepto, una idea general. Les voy a dejar la diapositiva, se las voy a dejar en la plataforma y al ratito les voy a subir un material para que lo puedan consultar ustedes en la semana y puedan hacer la actividad que corresponde. ¿Sale? Hoy no quise hacer actividad tan amplia en la clase porque pues perdemos un poco de tiempo y después se nos va y ya no les digo todo. Bueno, antes de que entremos al siguiente tema, quiero que me digan si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, te escucho. Yo tengo una duda. Sí. La clase anterior hicimos una actividad. Sí. Si me salió mal y no lo pude subir, o sea, no lo pude modificar. Ajá. ¿Se tenía que modificar o cómo? No, la actividad que hicieron en la plataforma. Sí. Ah, no, bueno, yo les puse a todos una calificación de 8, a todos, hayan estado medio mal o medio bien, todos tienen la misma nota, porque se acuerdan que platicamos que no todos estábamos bien. Entonces, no quiere decir que, bueno, ya la corregimos, sino son actividades de aprendizaje para que ustedes vayan tomando conocimiento de lo que vamos aprendiendo, ¿vale? Ok, gracias. No hay problema. Pero quiero saber si hasta aquí hay alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahorita. Yo sé que hablé mucho y dije mucho, pero les prometo que la siguiente les mando la lectura y ya nada más comentamos aquí lo que ustedes hayan leído. Todo bien, maestra. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Nadie tiene dudas al respecto? ¿Todo está perfecto? Bueno, me voy a apurar, me faltan 2 temitas que no son muy largos, pero a veces son un poco enredados. Yo creo que ya lo han de haber visto también, entonces nada más quizás sería refrescar, ¿sale? Entonces vamos a ver el siguiente tema. Si nos da tiempo, vamos a hacer una actividad y voy a requerir que tengan a la mano su teléfono celular, aparte de la pantalla que estamos viendo con su celular, pero vamos a ver si nos da tiempo, ¿sale? Bueno, entonces ahora vamos a entrar a otro tema que tiene mucho que ver con estos actos reclamados, porque, bueno, más bien no tiene mucho que ver, está relacionado con los actos reclamados, ¿no? Quizá no con su clasificación, pero sí va muy de la mano del acto reclamado. De hecho, es un acto reclamado, ¿no? Todos los otros actos que vimos normalmente se utilizan cuando vamos a reclamar un acto administrativo. Y aquí siempre en las clases, cuando me toca darles la primera materia de amparo, es decir, la que ya tomaron, siempre les digo que los actos, para efecto del amparo, existen 2 tipos de actos, los actos legislativos y los actos administrativos. ¿Y por qué los manejo así? Los actos legislativos son aquellos actos que vamos a clasificar lo que conocen ustedes como el amparo contra leyes. Entonces, un acto legislativo para efectos del amparo, porque si ustedes buscan acto legislativo les va a salir otra cosa. Pero para efectos del amparo, siempre les digo esto, el acto legislativo es una norma de carácter general, ¿ok? Es una ley, código, reglamento, circular, cualquier acto de carácter general, perdón, cualquier norma de carácter general. Y se refleja en lo que conocen como el amparo contra leyes, ¿ok? Y el otro, que les digo que es son actos administrativos, no quiere decir que sean actos administrativos porque deriven de una autoridad administrativa,
sino que yo los manejo como actos administrativos porque no son los actos legislativos y al final de cuentas los reflejamos como tal, como un acto de administración de la autoridad, ¿ok? Y bueno, les hago otro tipo de clasificación, pero nada más aquí para que quede claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, vamos a hablar de actos legislativos y actos administrativos como el primer acto de aplicación para poder impugnar una ley, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la distinción? Vamos a pensar que nosotros vamos a impugnar una ley, ¿sale? Y la ley puede ser autoaplicativa cuando me causa un daño en el momento en el que entra en vigor. Y es heteroaplicativa en el momento en el que surge su primer acto de aplicación. ¿Cuál es el primer acto de aplicación? Aquel que la autoridad ejecuta derivado de lo que dice la norma, ¿no? La ley. Un ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que siempre les digo, así súper clásico? Es bien burdo el ejemplo, y obviamente es hipotético, pero creo que nos ayuda mucho. Hagan de cuenta que al abuelito presidente, perdón, bueno, al señor presidente, se le ocurre que va a salir una nueva ley donde dice que todas las personas que tengan vehículo rojo van a pagar un impuesto del 20% más del valor de su vehículo. Aparte de todos los que ya pagan, van a pagar un 20% más solo porque es un vehículo rojo, ¿no? Entonces, sale la norma, la publican y justo en el momento que entra en vigor, ¿a quién le causará daño? A ver, alguien que me diga, ¿a quién le causa daño esa ley? ¿A quién le afecta? Al gobernado, a los que tienen que pagar el impuesto. Pues a los que tengan el vehículo rojo. A los que tienen el vehículo rojo, porque el mío es verde, pues entonces me vale gorro que esté la ley porque a mí no me afecta, ¿no? Yo no voy a pagar ese impuesto porque mi carro es verde. Bueno, pues el mío es blanco. Total, que solamente a los que tienen el carro rojo les afecta, ¿no? Pero resulta que su mamá les regaló el día de su cumpleaños un carro rojo. ¿Qué pasa ahora? ¿Les afecta o no? ¿Le afecta a alguien al que le regaló a su mamá el carro rojo? ¿Le causa daño esa ley o no? Cuando salió la ley yo no tenía vehículo rojo, sino que después de 7 meses, 8 meses, un año después, mi mamá me regala un auto y se le olvida que existe esa ley y me lo regala rojo. ¿Me afecta? ¿Alguien por ahí que me conteste? Pues, o sea, en realidad lo afectó a la mamá, ¿no? Porque ella fue la que lo compró. ¿Le afecta a la mamá? No, O le sea, usted afecta dijo- ahora a él porque Le ya afecta a la tiene, cuando ya está en el, compra, ya entra en el ya lo- supuesto. Le afecta a la persona que recibió el carro. Si Porque la va- mamá, Ajá. vamos a pensar, si la mamá lo pone a su nombre, hagan de cuenta que su mamá dice, ay, es tuyo, pero está su nombre, pues obviamente no es de ustedes, ¿no? Le afecta a la mamá, así Pues es. sí. Pero si les dice, ahí está tu carrito, mijo, ahí está tu factura y tus llaves y tú te haces cargo de los pagos del carro, ¿a quién le afecta? Pues a A él. ustedes. ¿Por qué? Porque en ese momento ya tengo que pagar un impuesto. Ahora, aquí es donde viene la característica de la norma heteroaplicativa. No solo porque ya tengo el carro rojo en ese momento me va a afectar. ¿Cuándo me va a afectar? Cuando la autoridad dicte su primer acto de aplicación, que va a ser ¿cuándo? Cuando yo quiera ir a sacarle las placas y me digan, ¿sabes qué? Tienes que pagar esto y esto y esto y esto para que yo te dé las placas. Oiga, pero es que pues yo nada más quiero pagar la tenencia y después pago el otro. No, pues aquí dice que si no pagas todos tus impuestos, no hay placas. Y entonces, ¿están haciendo qué? Están aplicándome la ley que ya existía hace un año, ¿no? Y entonces ese es el primer acto de aplicación de la autoridad.
ahí entonces yo voy a impugnar la ley a través del primer acto de aplicación. No quiere decir que yo voy a impugnar lo que hizo la autoridad de requerirme el pago del impuesto. Lo que yo quiero impugnar es la ley, ¿sí? Esa ley que dice que yo tengo que pagar un impuesto si tengo un vehículo rojo. Entonces, esta identificación de acto es para impugnar una norma, para poder llevar a cabo un amparo contra leyes. Lo que pasa es que distinguimos en qué momentos lo voy a hacer. Porque esto es lo importante. Si yo voy a impugnar una norma autoaplicativa, la ley de amparo me dice que tengo 30 días. Pero si voy a impugnar una norma heteroaplicativa, entonces solo tengo 15 días. Y entonces por eso es importante determinarlo. Ahora, muchas veces nos vamos con la idea o con la finta de que, bueno, no te preocupes, vamos a tirar el impuesto porque no es equitativo, porque no todos lo pagan. Y entonces queremos impugnar solamente el impuesto o solamente el acto de recaudación que hizo la autoridad. Pero lo importante sería que impugnar la ley, ¿no? Entonces, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Y entonces, si ya no existe la ley, bueno, no es que no exista, ya no me afecta a mí, entonces, pues ya no voy a pagar el impuesto, al menos ese, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las normas o las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. Eso quiere decir que una ley puede ser las dos, o sea, no quiere decir que o es una o es otra. No, había antes, se confundían un poco los chicos porque decían, bueno, ¿cuándo sé que es autoaplicativa y cuándo sé que es heteroaplicativa? Pueden ser las dos, porque ustedes se acordarán hace tiempo cuando surgió la reforma educativa, que ya, por cierto, ya tiraron. Bueno, acuérdense de aquella vez cuando decían que los maestros tenían que hacer un examen de evaluación para que se les pudiera renovar su plaza, ¿no? Si no pasas el examen, pues quiere decir que no sabes enseñar y entonces no te puedo dar la plaza. Eso era lo que decía esa ley. Entonces, cuando surgió esa ley, le afectaba a quienes obtuvieron la plaza después de que entró en vigor esa ley, porque los que ya estaban no les afectó en ese momento porque ellos tenían derechos adquiridos, es decir, yo entré antes de la existencia, no me puedes aplicar una ley en perjuicio, ¿no? Entonces, yo sigo teniendo, aplícame la otra, no esta. Lo que hicieron fue, el Estado lo que hizo fue, me da igual hayas entrado antes o después, te la voy a aplicar. Y entonces hubo maestros que decidieron impugnar la ley en los 30 días después de su publicación, pero hubo otros más listos que dijeron, no, pues yo me voy a esperar. Cuando me digan, vente a hacer el examen y lo repruebo y te corro por esto, entonces la voy a impugnar. Porque la misma ley de amparo me dice que el hecho de que yo no impugne la otra no quiere decir que la consienta. Ahí no aplica lo que vimos en los otros actos. Esto es distinto. Y estamos hablando de la ley, no de la aplicación, ¿ok? No del acto de aplicación. Si yo no aplico, si yo no impugno dentro de los 15 días siguientes al primer acto de aplicación, entonces ya voy a estar fuera de tiempo y entonces me voy a ir a los actos, va a ser un acto consentido, ¿ok? Un acto consentido, obviamente, en la clasificación de Tácito. Entonces, por eso es importante cuando nosotros vamos a presentar una demanda de amparo, analizar qué es lo que me afecta. ¿Me afecta la ley? ¿Es inconstitucional la ley de donde deriva eso? ¿O es en sí el acto administrativo? ¿Qué sería un acto administrativo y no un acto legislativo? Una multa, por ejemplo, bueno, la consecuencia ya después de todo el proceso, una resolución de baja, por ejemplo, una suspensión, no sé, cualquier acto que emita una autoridad administrativa. Ahora, cuando es una autoridad judicial, hablamos de un amparo directo, ¿ok? Bueno, ya lo vamos a ver después, ¿sale? ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Algo? ¿A poco todos están así al 100? ¿Todos van bien? Conste que en el examen no se vale que se hagan preguntas, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Todos bien?
¿Siguen ahí o ya me abandonaron y me quedé aquí hablando sola? Sí, seguimos. No, estamos aquí. Aquí estamos. No, sus ejemplos son muy sencillos y, no sé, fáciles de De hecho, entender. maestra, creo que uno de los presidentes de aquí de México igual iba a poner un impuesto por ventanas, ¿no? Algo así, pero ya no lo pudo hacer. No recuerdo qué presidente era. Ya Bueno, no, antes. sí existió. Ese impuesto existió hace mucho. ¿Sí? No recuerdo sí. cuándo, la verdad no soy muy buena para las fechas, pero de que existió, existió. Y de Ajá. hecho, en la Ciudad de México hay muchas casas que se Sin les ventana. alcanza a ver que se taparon las ventanas porque Exacto. estaban cobrando un impuesto por ventanas. Entonces la gente dijo, ah, pues no quiero. Entonces taparon sus ventanas. Pero sí existió, sí fue cierto. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces estamos claros hasta aquí. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nada? ¿Pregunta? ¿Algo que no hayan comprendido? ¿Perfecto? Bueno, entonces, bueno, no les di aquí, pero ya se los expliqué. Autoaplicativa, porque con su sola vigencia obliga al gobernado y entonces le causa un daño. Y heteroaplicativa, cuando el primer acto de aplicación es el que le causa un daño, ¿ok? Y bueno, y ya por último, en este momento de clase, antes de que no pueda hacer la actividad, tenemos el interés jurídico y el interés legítimo, que son dos conceptos que debemos de tomar en cuenta para poder distinguir nuestro acto reclamado. Y entonces ver, ya identifiqué mi acto reclamado, ya sé cuál es, ahora necesito saber qué interés tengo yo, interés jurídico o interés legítimo. ¿Cómo lo voy a diferenciar? El interés jurídico consiste en demostrar, uno, la existencia de que existe un derecho subjetivo, es decir, que está en la norma. Si está en la ley, si está en la norma, si deriva de un procedimiento, si deriva de algo en lo que fuimos parte, la autoridad y yo, entonces es un interés jurídico. Si es algo en lo que yo no tengo un interés directo, o sea, no tenía que ver directamente conmigo, no había esa relación entre nosotros, entonces es un interés legítimo. Y les voy a dar un ejemplo, igual así súper fácil que siempre les doy a los chicos. Yo les ponía el ejemplo cuando estábamos allá en el otro edificio, y no sé si ustedes lo conocieron, y si no se los comento. Era aquí estuvimos el primer año. Ah, bueno, ustedes se acuerdan que para poder entrar al edificio tenían que cruzar el estacionamiento y no había otra, ¿no? O cruzaban por ahí o no llegaban. Entonces, imagínense que ese edificio donde estaban era un edificio donde vivíamos, donde todos vivíamos ahí, ¿no? Cada salón era un departamentito. Y entonces resulta que para poder nosotros llegar a la casa tendríamos que cruzar forzosamente por ese espacio. Pero la autoridad dice, resulta que por ahí Grupo GES y el municipio, o no sé quién les dé los permisos, hicieron un trato y dijeron, oye, ese espacio no se ocupa y pues yo creo que puedo poner una gasolinera ahí. Entonces, pues dame permiso, ¿no? De ponerla ahí, hago mis trámites y le dan su permiso. Y entonces la relación jurídica es entre la autoridad y Grupo GES. Ellos son los, digamos, los actores o los actores de la obra, ¿no? Los personajes de esa obra. Y pues yo no participo en esa obra, pero resulta que la autoridad tiene una obligación conmigo, gobernado. ¿Cuál es? Proteger mi seguridad. Entonces pensemos en el municipio, tú eres el municipio y tu obligación es protegerme a mí que formo parte del municipio. Entonces, el interés hacia el gobernado que soy yo debe ser primordial, mi seguridad. Y yo tengo niños, hay abuelitos, hay gente que pasa por ahí para poder llegar a su casa o que sale de ahí para ir a su trabajo. Y es un peligro que tenga que forzosamente cruzar la gasolinera para que yo pueda llegar a mi casa, pueda atropellarme un auto, o es una inseguridad porque va a haber un depósito enorme de combustible, que es una bomba ahí latente, y que si pasa algo va a perjudicar a los que vivimos aquí. Entonces, ahí deriva su interés legítimo. El interés jurídico lo tendría Grupo GES con la autoridad, ¿no? Ahí tendrían ellos su interés jurídico. ¿Por qué? Pues porque ellos son parte, porque uno le dio el permiso y el otro se lo pidió, entonces la relación es entre ellos dos. Esa sería una relación de donde derivaría un interés jurídico. Pero
conmigo o con nosotros que vivimos en ese edificio hay un interés legítimo. ¿Por qué es un interés legítimo? Porque viene así como de rebote, ¿no? La responsabilidad es de la autoridad conmigo y tú no estás cumpliendo conmigo. Entonces, ese es el interés que yo tengo. Ahora, en este mismo ejemplo, metemos un interés simple. ¿Cuál sería ese interés simple? Resulta que yo tengo una amiga que es pero bien metiche y como no tiene nada que hacer en su casa, todos los días a las 9 de la mañana ya está tocando mi puerta para ir a tomar café conmigo. Y entonces cuando sabe que todos vamos a promover el juicio de amparo, dice, yo también quiero firmar porque yo vengo todos los días a tu casa y yo también peligro en cruzar por ahí. Y entonces, ¿qué diría? Vamos a pensar que firma. Pues a ella le dirían, la señora fulana de tal metiche, ella no tiene interés legítimo. Su interés es solo simple, porque ella no vive ahí y entonces va porque quiere, no porque tenga que pasar por ahí, ¿sale? Entonces, ese sería el ejemplo para poder entender el interés jurídico y el interés legítimo. Entonces, el interés jurídico consiste en demostrar la existencia del derecho subjetivo y el acto de autoridad, que el acto de autoridad esté afectando al quejoso, ¿no? Al gobernado. Ahí la clave es ese derecho subjetivo y deriva, para que lo identifiquen, de esa relación que hay entre autoridad y el quejoso. Si hay una relación entre ellos, hay un interés jurídico. Si no, no sería. Y tendríamos que ver si aplica el interés legítimo. ¿Cuál sería el interés legítimo? Acreditar la existencia de la norma constitucional en la que se establezca la tutela del interés. O sea, pues el municipio tiene que cuidarme a mí porque así lo dice en la norma, ¿no? Que el acto reclamado trasgreda ese interés. Y aquí habla de interés difuso. No sé si ustedes ya tienen el concepto de interés difuso, vayan de manera simple. El interés difuso es el que poseen todas las demás autoridades que no son las autoridades del Poder Judicial Federal como órgano jurisdiccional, ¿ok? Entonces, todas las demás tienen interés difuso. Entonces, si no afecta ese interés, entonces, pues no acredito el interés legítimo. Y si no pertenezco a la colectividad como mi amiga metiche, pues entonces tampoco tendría un interés legítimo, ¿ok? Entonces, esa es la manera en que vamos a identificar el interés legítimo y el interés jurídico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Los escucho? ¿Alguien dudas, comentarios, sugerencias, algo, nada? No ¿Todos más. estamos bien? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad así súper rapidísimo. Les voy a pedir que en su celular busquen una... ay, a ver, ¿dónde está esto? Busquen la página de de Kahoot se llama. Kahoot It. Déjenme abrir la página para compartírselas. Y ahorita lo jugamos. Pero vayan buscando en su teléfono. Ok. ¿Es una aplicación morada? Bueno, de letras Así es. moradas. Sí. Nada más que, déjenme apagarle la música, ya. Nada más que no vamos ¿ya están viendo la pantalla? Sí. Ok, van a entrar ahí está no usen la aplicación. Bueno, digo yo, si la tienen, bueno, está bien. Si no, pueden entrar nada más a la página, ¿sale? Ahí está, www.kahootit o en la aplicación si ya la tienen. Y van a poner ese pin para que podamos jugar, ¿sale? ¿Ya están todos? Ahorita, espere. Ok, yo me espero. Ya entró uno. Ya entraron dos. Ahí me va diciendo quiénes entran. ¿Cómo hizo? Yo no sé entrar. Solo entras a la página, Vero, y te pone que pongas un pin y luego te dice que pongas un nickname y ya. Ajá. Ya, Ok. nada más. Escríbele Ay, yo voy a www.kahootit
y ya, entras y te va a decir tu número de PIN y escribes ese que está en la página, en la pantalla. Y ya después Está ponen fallando mucho el internet. pueden poner su nombre o pueden ponerse un apodo o como ustedes quieran. Ya tenemos 12 jugadores. Nada más escribe www.kahoot.it. ¿Listos? Sí, maestra. Ok, vamos a empezar entonces. Comenzamos. Van a hacer 7 preguntitas, ¿ok? Aquí les van a ir apareciendo y ustedes van a contestar, van a señalar la respuesta. Característica de la autoridad ordenadora. Tienen 20 segundos, marquen la que ustedes crean que es correcta. Maestra, yo no puedo ver, creo, las opciones. Ni yo, maestra. Maestra, no solo me salen aparecen las opciones. figuras. Ni yo, Ajá. maestra. Háblalo. Tienen que ver las preguntas de la pantalla de la maestra. Ok. Ya se me acabó el tiempo. Igual a mí. Bueno, la siguiente. Es que ustedes tienen que ver la pantalla, por eso les estoy compartiendo la pantalla. Ok, ¿Sale? Ah, Ustedes ven aquí la pantalla, ahí les aparece la pregunta y ya nada más en tu teléfono le apachurran a la respuesta. ok. Bueno, vamos Ah, a ok, la ok. que sigue, ¿sale? Oye, Ahí va la siguiente. Maestra, ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? es que yo ¿Puede dar otra vez el soy... PIN? Ah, ya lo vi. Ando Es fuera. Dale, ya está en mi la Valeria. 560908. Ok, los que no puedan jugarlo, bueno, pues ya no lo jugamos, pero procuren para la próxima clase tener cerca su teléfono, ¿sale? Bueno, vamos a seguir. Siguiente pregunta. Es un requisito para definir una autoridad responsable. Tenemos 4 posibles respuestas y ustedes apachurran la que crean que es la correcta. Que existe una relación de coordinación entre las partes, que incurra en una omisión, que sea forzosamente entestado, que esté obligado por una norma general a un hacer o un no hacer. Incorrecto. Ay, ahí está. ¿Listo? Ok. Maestra, está muy lento mi internet. Me da con lag. Es que estoy conectada en los datos con la computadora y el teléfono. Ok, no te preocupes. Para la siguiente jugamos. ¿Sale? Ok. Sí, porque trato de darle, pero no me lo acepta si me acaba el tiempo. Bueno, va ganando Irving. Va, la siguiente. Las autoridades responsables en el juicio de amparo solo son ejecutoras. ¿Cierto o falso? Listo. Ahí está la respuesta, es falso. Ok. Todavía hay quien me contestó, quien se confundió. Ahora va Liv en la cabeza. Vamos, la siguiente. ¿Se puede reclamar de una autoridad responsable una omisión? Eso es muy fácil. ¿Cierto o falso? Están contestando más rápido. Ok, 7, 6, 5, 4. Esa, todos la tuvieron bien, excelente. Bueno, vamos, nos quedan, mira, Libby, tú, no, María José dice, tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Ok. Siguiente, un particular puede ser autoridad responsable. ¿Sí? No existe contrato con el quejoso, sus acciones derivadas de una norma de carácter general o tiene un contrato con el quejoso. ¿Cuál será la respuesta? Oh, bueno, la mayoría estuvo bien. Tuvimos 2 erróneas, ¿ok? Wow. Va ganando Liv.
La siguiente. Relación de supra a subordinación. Gobierno ante sus trabajadores, gobernante y gobernado, gobernante y ciudadano. ¿Cuál será la respuesta? Oh, 3 segundos, 2 segundos. Oh, bueno, todavía algunos se han equivocado. La relación de supra a subordinación se da entre gobernante y gobernado. ¿Ok? Acuérdense, gobierno y sus trabajadores no, esa es una relación de trabajo. ¿Vale? Y gobernante y ciudadano, pues no, porque el ciudadano reúne ciertas características. Ahorita hablamos de gobernado. Gobernados somos todos, sean niños, viejitos o lo que sea. ¿Vale? Bueno, y vamos por la última. Oh, se está llevando la Gloria Lip. Ya, la última. Puede ser ente del Estado. ¿Puede ser ente del Estado ser autoridad y quejoso? O sea, una autoridad puede ser quejoso y autoridad. Un ente del Estado. Un ente del Estado puede ser autoridad y quejoso. Déjame leer esta pregunta, perdón. Cierto. Es que estábamos hablando ahorita, ¿no? Que usted estaba mencionando. Sí. Un ente del Estado puede ser autoridad y puede ser quejoso. ¿Cuándo puede ser quejoso? Cuando acude en su carácter de particular, ¿sale? Nada más aquí acuérdense, solamente puede acudir al amparo cuando se ve afectado su patrimonio. Si no se ve afectado su patrimonio, no puede ir como quejoso. Necesita que se vea afectado su patrimonio, ¿sale? Bueno, pues vamos a ver quién ganó. Tercer lugar, segundo lugar. Y el primer lugar se lo lleva. ¿Quién se lo lleva? Liv. Bravo, Liv. Se lleva el primer lugar. Excelente. Y los finalistas están ahí abajo, ¿eh? Bueno, chicos, pues con esto acabamos la clase de hoy. Me dio mucho gusto aquí. La lista, digamos que no pasa lista, no se vayan a salir de tantito. No pasa lista porque voy a ver si funciona que les dije de ya acabamos esto y déjenme apago la página porque hace mucho ruido. Ya, ahora sí, copié lo que está aquí, utilicé algo que encontré aquí que dice que descargar la lista de asistentes, ¿ok? Entonces, de todas maneras me quedan aquí quiénes estuvieron y quiénes no, y para no perder más tiempo. Pero bueno, la clase que venga ya. Si quiere, en el chat le podemos poner presente. Ah, ok, perfecto. También, por favor, si pueden ponerle ahí, todos pónganle ahí presente y así ya tengo 2 refuerzos. Si no aparece lo que descargué, por lo menos aparece ahí sus datos. ¿Sale? Y Okay, bueno, maestra. nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver los principios fundamentales del juicio de amparo, que tendríamos que haberlos visto hoy, pero bueno, era un poquito extenso y los principios los vamos a ver la siguiente clase con las partes, para que terminemos la primera unidad, ¿sale? Y las partes es un poco más sencillo. Los principios, si ustedes ya los conocen, nada más denles una repasadita, para que veamos más, nos adentremos un poco más a los ejemplos y a las excepciones, ¿sale? Bueno, pues me dio mucho gusto, chicos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Si salen, protéjanse. Y si no salen, pues mejor. Que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao.